Bien, vamos a empezar la clase de hoy, que la verdad que es una clase muy importante por lo que se habla, ¿no? Que hablamos de la ley de Dios y bueno, es uno de los puntos que por ahí no se entienden, pero bueno, ahora vamos a explicar por qué está en la confesión, porque la confesión aparte de, de enseñar los principios verdaderos de enseñanza de la Biblia, también estaban como defensas de los momentos que pasaban históricos en ese momento de la confesión de fe. Entonces, habla de la ley de Dios porque en ese momento se estaba atacando la ley de Dios. Si había un grupo que se llamaban antinominianistas. Y el antinominianismo era una doctrina que atacaba la ley eh, moral de Dios. Sabemos que la ley de Dios se divide en tres: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Estos antinominianistas eh, fue un grupo que se formó más o menos en el 1537 y enseñaban una controversia que decían que no se precisaba la ley moral de Dios para los cristianos. Ellos aseguraban que al nosotros recibir la salvación por gracia y por fe en Cristo, la ley en su totalidad quedaba abolida. Esto fue una de las cosas por las cuales Lutero se enfrenta en ellos y luego esta persona que había levantado esta controversia se llamaba, esperen que lo tengo acá anotado porque si no me voy a olvidar, se llamaba Johannes Agrícola. Fue un teólogo, un profesor que daba cátedra en Wittenberg, que luego al enfrentarse con Lutero tiene que retractarse públicamente, pero bueno, la controversia ya estaba y había empezado a surgir en esa época. Entonces, los bautistas reformados eh, generan este punto 19 dentro de su confesión de fe para determinar que lo que estaban diciendo estos hombres era eh, una controversia que rayaba la herejía, ¿no? Herejía, acordémonos, que quiere decir algo que no tiene sustento bíblico, ¿no? Porque parece la palabra herejía a veces parece más fuerte de lo que realmente es. Herejía es algo que no tiene sustento bíblico. Entonces se levantaban doctrinas y luego había que refutarlas y si se refutaban, se las consideraba heréticas. Entonces esas personas tenían que retractarse públicamente o irse, ¿no? Porque no había pena capital en ese momento sobre estas cosas. Se estaba luchando precisamente en contra de las penas capitales que ponía la Inquisición católica, entonces eso no estaba en ese momento, sino que se los desterraba, se decía que se vayan, y bueno, y así fueron transgiversando a veces la ley. Por eso este punto 19 de la ley de Dios. Entonces, la palabra antinominianismo viene de dos palabras: anti, que quiere decir en contra, y nomio, que quiere decir ley. Entonces, antinominianistas quiere decir los que estaban en contra de la ley, a la ley en el sentido de su cumplimiento. Amén. Ellos decían que con la gracia alcanzaba, entonces podían tener una vida totalmente libertina o una vida totalmente sin la ley moral de Dios, que ellos iban a ser salvos porque habían aceptado a Cristo. Y esto es una herejía. Ahora vamos a ver por qué y vamos a ver los puntos en los cuales estaban escritos estos fundamentos que ahora tenemos en el punto 19. Entonces, vamos al libro, dicho esta aclaración para que entendamos este punto 19, y dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en sus corazones. Ahora vamos a ver qué es esto de la ley universal y luego vamos a ver qué es esto de la ley particular, dos leyes que se dieron en el huerto del Edén y que estaban una escrita en los corazones y otra dicha verbalmente por Dios. Vamos a Génesis 1:27.
Génesis 1:27, que dice, y Dios creó a Dios al hombre, y Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Y que luego vamos a ver cómo Dios va poniendo en él esta ley de obediencia universal. En Eclesiastés 7, Eclesiastés 7, ¿qué dice? 7:29. Proverbio, Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, dice el rey Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversidades. Entonces vemos que Dios había escrito una ley universal en el hombre, pero que el hombre empieza a hacer lo contrario. Luego vemos en Romanos 2:12 lo que Pablo habla sobre este tema. Romanos 2:12. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores, dice el 13 de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los justificados. Entonces, vemos que Dios ha puesto una ley universal. Ahora, ¿cuál era la ley universal? Dios había puesto esta ley universal en el corazón de Adán y de Eva. Cuando Abel es muerto por Caín, Caín sabía que había hecho lo malo. ¿Y por qué había hecho lo malo si no había ley? ¿De dónde sacó? Bueno, Dios había puesto en sus corazones, ya en su conciencia, la ley de Dios. Y así un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo sabía Abel y Caín que tenían que ser un sacrificio para agradar a Dios? Todavía no estaba la ley, todavía no estaba la ley de los sacrificios. Sin embargo, estaba esa ley que estaba impuesta por Dios, una ley general, que si vos mirás el Génesis, vas a descubrir que hay arriba de 40 artículos que luego aparecen en la ley, que ya ellos lo venían haciendo, tenían conciencia de pecado, conciencia de ofrenda, la vida, la muerte, eh, las cosas de Dios, o sea, la sangre, un montón de conceptos que lo vemos en el Génesis antes de que se escriba la ley. Esto es lo que se puede llamar la obediencia, la ley universal escrita en el corazón de las personas. Y también el 12, el 14 y el 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este es el versículo para cuando la gente, viste, te dice, ¿y qué pasa con la gente que, esta gente quiere ser más justa que Dios, ¿no? Cuando te dice, ¿y qué pasa con la gente que nunca recibió el Evangelio, que Dios los va a castigar, los va a mandar al infierno? No. Hay una ley escrita en el corazón de cada persona. Y si el Evangelio no llegó hasta esa persona va a ser juzgada por la conciencia, por la ley escrita en su conciencia. Todas las personas, aunque nunca hayan conocido la Biblia, saben que robar está mal, que matar está mal, que deshonrar a sus padres está mal. Tienen una conciencia de que existe un Dios, por eso lo buscan en el sol, las estrellas, lo buscan donde pueden, porque hay una conciencia de buscar a Dios, amén. Luego, Dios se manifestó a través de sus siervos, de su pueblo, de su iglesia, y entonces nosotros somos los responsables de enfocar ese deseo de buscar a Dios, que ya no lo busquen la luna y el sol, sino que lo busque realmente en Dios, en Cristo, en la palabra, ¿no? Uno a veces dice, no, pero hoy en día yo vivo acá al lado de una comunidad que es hippie y todavía ellos adoran la tierra, ¿no? Y hacen rito de la Pachamama, ¿no? Como si fuera algo muy sabio, ¿no? Y le rinden culto todavía a la tierra. Es increíble, ¿no? En el año que vivimos que todavía piensen
que hay que hacerle un sacrificio a la tierra porque la tierra es la que me va a dar la cosecha abundante. Estamos hablando de ahora, en la ciudad de Mar del Plata, no te estoy hablando de que es una comunidad de unas casas hermosas, vos entras al barrio, es un barrio muy, muy bonito, pero tienen esta ideología, no creen en el Dios de la Biblia, no creen en la Biblia, eh, creen en esos ritos, y bueno, nosotros tenemos la obligación de enfocarlos y de enseñarles, pero inconscientemente cuando uno habla, ¿no? Sí muestran que Dios ha escrito en sus corazones la ley. Entonces hay una ley universal escrita en los corazones y un precepto en particular de no comer del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. En Génesis, volvemos a Génesis 2, 16 y 17, donde encontramos lo siguiente. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras ciertamente morirás. Entonces, este es un mandamiento particular. El mandamiento general era la ley moral de Dios escrita en el corazón del hombre. El mandamiento particular se podría llamar lo que sería la ley civil, de ese momento, con la pena de muerte, ¿no? Toda ley civil tiene condenas de muerte o de prisión. Bueno, acá tenemos la primera ordenanza que era para la humanidad, una sola: no comas del árbol que está en el medio del huerto, porque morirás. De esos dos acontecimientos, luego vamos a ver que con la ley de Moisés aparecen la ley de Dios dividida en tres secciones: la ley moral, la ley ceremonial, y la ley civil. Entonces vamos a seguir con el relato del libro y vamos a ir viendo cuál es cuál y cómo es que eso se cumple o no se cumple de acuerdo a lo que vaya diciendo la escritura. Dice, volvemos acá, en particular de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y por toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción y le dotó también del poder de la capacidad de guardarla. Entonces vemos que siempre tuvo la capacidad de haber dicho que no. Amén. Y se cumple también lo mismo que está sobre nosotros, ¿no? Que la palabra de Dios dice que Dios no da una tentación que no podamos sobrellevar, sino que juntamente con la tentación da la salida. Amén. Dios siempre fue igual con todos los seres humanos. Pueden haber cambiado los estadios, pueden haber cambiado las leyes, pero Dios siempre dio la misma gracia de buscarle y de él ser nuestro Salvador. Amén. Adán podía haber clamado a Dios. Eva podía haber clamado a Dios. Cuando eh, Satanás la seduce, ella podía haber dicho, bueno, vamos a ver qué dice Dios, pero sin embargo no lo hizo. Cuando Eva lo tienta al hombre, el hombre puede decir, no, no, para, vamos a preguntarle a Dios si, porque él dijo que no como, yo no quiero comer de esto. Pero sin embargo, los dos cayeron, los dos no escogieron la salida de Dios, sino que se dejaron llenar por la tentación del enemigo. Pero Dios es justo, como dice la Escritura, para proveer siempre con la tentación la salida. Amén. Eso es algo importante que hay que entender de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos saber que no es algo que no se puede cumplir, siempre se puede cumplir la palabra de Dios. Si bien la ley, la Biblia dice que eso era algo imposible de cumplir, se refiere a que no se podían cumplir todos los preceptos de una forma continuamente, sin eh, fallar en algo. Pero una cosa es fallar por alguna debilidad y otra cosa es fallar voluntariamente. Entonces vemos que hay diferencias y luego con el Espíritu Santo que nosotros tenemos la diferencia de que el Espíritu Santo siempre va a interceder, siempre me va a dar la fuerza extra para decir que no. Entonces vemos que viene la ley
después de la ley particular que se dio a Adán, porque Adán cayó en pecado, y entonces pasa un tiempo hasta que aparece Moisés y Dios da una ley escrita a su pueblo. Dice la misma ley que, perdón, no habíamos leído Génesis 2, 16, 17, Romanos 10, 5, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Romanos 10, 5. Si lo querés leer, Romanos 10, 5. Sí, lo leo. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Claro, eso es el pacto de obras, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Hoy estamos en el pacto de gracias, por eso que escriben esta gente que decía que el pacto de obras ya había cesado con Cristo. Entonces, Moisés acá está diciendo, el que haga esta obra vivirá por ellas, y luego vemos que la ley era imposible cumplirla en su totalidad, pero sí era posible cumplir los mandamientos más gruesos, ¿no es cierto? Como no matar, no robar, no adulterar, eso era posible con una vida consagrada a Dios, porque vemos que hay hombres que sí han cumplido los 10 mandamientos. Por ahí no cumplieron las 365 normas y en algo han fallado, porque la escritura no se puede contradecir, dice que nadie puede cumplir exactamente toda la ley, pero los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, vemos que algunos hombres la han cumplido y ellos se los llamaban justos en el Antiguo Testamento. Gálatas 3:10, 12. Gálatas 3:10, 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Basándose en estos dos versículos y en un par más, los antinomianistas empezaron a decir esta herejía de que no se precisaba cumplir la ley por lo que decía ahí, ¿no es cierto? Pero eso es como sacar de contexto. Lo que aquí está diciendo es que la ley no trae la justificación, que la justificación viene por la fe en Cristo. Ahora, una vez justificado, esa justificación y esa imputación, como vimos en la clase pasada, de que Cristo me imputa su obediencia, hace en mí algo mucho más sencillo para poder seguir luego los mandamientos de Dios. Yo ahora sigo la ley no para justificarme, sino por amor a aquel que me salvó, y la ley de Dios está escrita en mi corazón y con el Espíritu Santo doy cumplimiento a lo que antes no podía cumplir. No es que queda abolida la ley moral, sino que por el contrario, la ley moral se muestra en mí con más fuerza, pero esta vez esa fuerza proviene del Espíritu que está dentro mío, que me permite cumplirla, porque tengo la fuerza de Dios. Ya no es en mi fuerza, es en la fuerza de Cristo. Cristo me imputa su obediencia, Cristo me imputa todo lo que Él consiguió en la cruz, y yo obtengo a través del Espíritu Santo la capacidad para hacerlo. Entonces, hacer una correcta exegesis de los versículos hacen después no se caigan en herejías como esta que ocurrió en el 1537 y que tuvieron que escribir eh, estos versos para empezar a explicar por qué no se debe entender que la ley moral ha desaparecido. Por ahora estamos planteando la base de la ley moral y ahora en estos puntos luego vamos a ver por qué es que se debe seguir cumpliendo la ley moral de Dios. Dice el punto 2, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y esto lo vemos en Génesis, para que busco Génesis 2:3, dice, 2:3
Dice, y bendijo a Dios al día séptimo y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien. Y luego pone el mandamiento, porque ahora vamos a ver los 10 mandamientos, cómo estaban antes y cómo Dios los ratifica en su ley, que es el punto que estamos viendo. Eso lo tenemos que leer con Éxodo 16. No, está mal la cita ahí. Esperen que les digo bien. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 20. Los mandamientos, Éxodo 20. Y tenemos que ir al verso 9, donde dice 29, 6 días trabajarás y haréis toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Dios Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en él, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Entonces vemos cómo esta ley, que era general y que estaba antes de la ley, cuando viene la ley, empieza a ratificarse en los mandamientos. Y ya ahora en una ley escrita con pena de muerte. Porque cuando transgredían la ley del sábado, la pena era de muerte. Y eso lo vemos que ni bien está dado la ley, fue un hombre mayor a juntar leña y lo descubrieron, fue ante Moisés y Moisés dice que lo apedreen, ¿no? Porque había traspasado la ley de Dios y la ley de Dios decía que debía morir todo aquel que traspasaba esta ley. Entonces empieza a ver que la ley de Dios empieza a tener una fuerza moral muy fuerte, porque en ese momento también era un momento de mucho paganismo, tenían que pelear con pueblos muy paganos, y Dios necesitaba que esto se arraigara dentro del corazón de los israelitas. Entonces, la misma ley que permite que fue escrita en los corazones continúa siendo una regla perfecta después de la caída. Entonces, eso es algo importante. Para el cuarto mandamiento vemos un cumplimiento en, en la ley de Dios, en Éxodo 20, en el versículo 19, y así empieza a mostrar, y si vos ves acá el cuadro, para el quinto mandamiento de Génesis, hay que leer Génesis 37, para el sexto mandamiento, después eso lo podemos hacer particularmente, pero vas a ver una comparación de lo que fue escrito con lo que está escrito en la ley. Amén. Entonces ves que lo que Dios dice no se cambia. ¿Cuál es el punto? Que vamos a demostrar que la ley moral de Dios nunca cambió con el tiempo, porque es la esencia de Dios. Si Dios es amor, Él siempre va a demostrar amor. Si Dios, Él es una persona que no se equivoca, eso lo va a demostrar a través siempre de su ley moral. Y la ley moral de no matar, no robar, no adulterar, honra a tu padre y a tu madre, no codiciar, no dar falso testimonio, y los 4 primeros que tienen que ver con no de adorar a Dios, de tenerlo como único Dios, de no arrodillarme ante imágenes, de la idolatría, muestran que Dios es así y Él va a ser así siempre. Por eso hay una escritura que dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Entonces, este es el punto que empieza a demostrar los bautistas reformados de que la ley moral de Dios no tiene nada que ver con que si estamos o no estamos bajo la ley para la salvación. O sea, de que yo cumpla la ley
moral de Dios porque ahora estoy en la gracia, sino que ellos están diciendo, sí, no la debo cumplir para la salvación, pero sí la debo cumplir porque es Dios mismo el que está dando esta ley y está en mi corazón. Y él va a ser un testimonio de que cuando yo cumpla la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, voy a estar demostrando que Dios habita en mí. Entonces, demostramos también que Dios no cambia, demostramos también que Dios es un Dios que se proyecta en el tiempo y que más allá de las dispensaciones que estemos viviendo, Dios es igual. Y eso nos trae mucha fe a nosotros, porque estamos basados en un Dios que no cambia, en un Dios que es siempre el mismo. Ahora bien, esta ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Como vimos en Romanos 12, 2, 14 y 15, esa ley estaba escrita en el corazón de las personas y atestigua la conciencia si está haciendo el bien o está haciendo el mal. Esa conciencia luego toma más fuerza cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y tenemos el fruto espiritual de ¿qué cosa? Del dominio propio. Amén. O la templanza. El dominio propio o la templanza es como una superconciencia para nosotros. Una, porque está en el espíritu. La primera conciencia la tenemos en el alma. ¿Y por qué decimos que la tenemos en el alma? Porque está hablando de personas no regeneradas. Dice, y aquellos que no escucharon el mensaje y mueren, serán juzgados por su conciencia. Si nosotros estamos enseñando que cuando nacemos de nuevo nace nuestro espíritu, quiere decir que la conciencia primaria del hombre está en el alma, no en el espíritu. Pero es un error que se enseña a veces en muchos lugares, de que la conciencia está en el alma, en el espíritu. Y no, la conciencia está en el alma, lo que está en el espíritu luego es un fruto que hace que la conciencia tenga mucho más valor. Y se une mi espíritu con mi alma y me da este fruto espiritual del dominio propio. El dominio propio es la capacidad de yo decidir, pero con un entendimiento previo de lo que es la ley de Dios, porque el espíritu va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, Pablo dice que en 1 Corintios 2, que el espiritual juzga a todos, pero a nadie lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque, ¿por qué dice que juzga a todos? Porque la ley de Dios fue impresa en su mente ahora a través de su espíritu. Esa era la enseñanza que Dios quería con el hombre, y no que tomara la enseñanza a través del conocimiento eh, mental que le producía el comer del árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal lo que produce es la iluminación a través de la mente. Como Dios no quería esto, le dijo no comas de esto, y esa fue la prueba del hombre. Dios quería que la iluminación de nuestro entendimiento venga a través del espíritu, pero el hombre se adelantó a lo que Dios había planificado sobre él. Por eso que cuando ves en Santiago que dice, hay una sabiduría que es diabólica, animal y, eh, y mundana, que es la sabiduría que viene a través del estudio mental. ¿Amén? ¿Está mal estudiar? No, porque la Biblia dice que a la virtud le agreguemos conocimiento, pero es previo a la virtud que nosotros tenemos y a esa virtud que se genera y que yo descubro cuando nazco de nuevo en Cristo. A la fe añadir virtud y a la virtud conocimiento. Entonces la fe es la que me produce el conocimiento de mi virtud y la virtud para desarrollarla necesito conocimiento y al conocimiento que viene luego dominio propio, ¿ves? Entonces el dominio propio es la capacidad para manejar este conocimiento que yo voy adquiriendo porque también tengo virtud. Entonces vemos las dos líneas que Dios había planteado sobre la humanidad, que Dios había querido que el hombre crezca a través de su comunión con Él, porque Él venía todas las tardes y hablaba con Él y le enseñaba. Pero el hombre se dejó seducir por Satanás y Satanás le dijo, no, pero Dios sabe que si comes de acá vas a ser como Él y no vas a no tener necesidad de que Él te enseñe. Él lo hace. Empezó a verlo a Dios como malo y caen en pecado y lo primero
la primera consecuencia que aparece es que tienen miedo y se esconden. Cuando Dios los llama, dice, ¿dónde estaban? Es que comimos del árbol que tú mandaste no comer y tenemos miedo porque estamos desnudos. Entonces vemos que lo primero que aparece con el pecado es el separación de Dios, temor a Dios y la inmundicia de sentirse sucio por el pecado. Cosas que no tenía cuando no habían transgredido la ley moral de Dios. Amén. Esa ley moral que fue escrita en sus corazones y que fue dicha en un precepto particular en no comas de este determinado árbol. El punto 3 dice, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que, que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefiguración a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. Entonces, para que quede claro, Dios pone primero una ley universal sobre Adán y Eva y luego pone una ley particular, que era el mandamiento. Como transgreden, Dios pasa el tiempo y aparece Moisés, y Moisés tiene que dar la ley otra vez a su pueblo. Y esta ley ahora es triple. Va a ser moral, sacrificial y civil. La ley moral son los 10 mandamientos y vemos que tanto en la antigüedad, en el tiempo en el tiempo adámico o posadámico, hasta que llega Moisés, esta ley siguió estando en el corazón de Adán y fue como se fueron manifestando hasta que aparece Moisés. Cuando aparece Moisés en escena, Dios le da la orden de quitar a su pueblo de Israel, sacarlo, llevarlo a la tierra prometida y darle una ley. La ley era una ley que estaba más allá de los tiempos. Esta ley que da Dios, esta triple ley, estaba, como todo lo que a Dios ha adelantado miles de años para esos pueblos, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más difíciles de entender legalmente. Era un código de ley antes que apareciera la ley romana, antes que apareciera el conocimiento griego. Ellos tenían un sistema de ley sumamente avanzado, tan avanzado que en los años 1700, cuando se empiezan a escribir las constituciones de los países, se basan en, en la ley de Dios, se basa en la Torá, se basa en estos 5 libros en donde están escritas todas las leyes y las constituciones de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, están basadas sobre la ley de Dios. Fíjate lo que es, lo que Dios puso en la mano de esta gente 2000 años antes y no lo supieron valorar. Iban a ser un pueblo en donde todos tenían que venir a escuchar la ley de Dios. Y esa ley iba a transformar el mundo. Pero ellos no entendieron y luego el plan de Dios se cambió y debe ir todos a Israel. De Israel sale el Evangelio al mundo. Entonces, lo que se llama la ley centrípeta y la ley centrífuga. Amén. Usando ese paralelo con la física, ¿no? La ley centrípeta es la que va para afuera y la ley centrífuga es la que va para adentro. ¿Amén? Entonces, eh, esos dos movimientos son los que pasaron en el pueblo de Israel. Entonces, además de esta ley moral, ahora tenemos una ley ceremonial. ¿Qué era la ley ceremonial? La ley que daba las ceremonias. ¿Y qué eran las ceremonias? Bueno, las ceremonias eran todos los ritos, acciones que se hacían para la expiación de pecado. Y generalmente se hacían sobre los altares con derramamiento de sangre. También había ceremonias de acciones de gracia con alimentos, con vegetales, y entonces había holocaustos vegetales y había holocaustos de carne.
Y todo esto tenían ordenamientos, distintas abluciones, distintas bebidas, distintas formas de presentarlo para la expiación de los pecados. Esta clase de ceremonias son las que sí quedan abolidas con la última ceremonia que fue la crucifixión de Cristo. Amén. Una vez Cristo, cuando paga el precio, el cordero que quita el pecado del mundo, ya no hay más derramamiento de sangre, ni ya no hay más abluciones por el pecado, ya no hay más ofrendas vegetales, ya no hay más unción, esta unción que se hacía con aceites para ungir de una manera que la iglesia nunca más repitan esta unción, aunque vemos en el Nuevo Testamento que siguen a veces usando unción de aceite, pero que luego se diluye en el tiempo porque la ordenanza era de que no se fabricara más la unción de aceite si no estaba consagrado en el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén se destruyó en el año 70 por Roma, cumpliendo la profecía que dijo Jesucristo, que no quedaría piedra sobre ese lugar. Entonces, vamos a ver un poquito qué dice acá sobre la ley y sobre los beneficios de esta ley. Vamos a leer Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. ¿Qué dice? Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. Amén. Entonces la ley tiene la sombra, o sea, la sombra ¿qué es una sombra? Es un reflejo, pero no es lo original, ¿eh? Cuando el sol nos da a nosotros, reflejamos una sombra, pero la sombra no soy yo, es el reflejo. Entonces, acá está diciendo que esto era un reflejo de los bienes venideros. ¿Quién era el bien venidero? Cristo. Amén. Siempre que diga los bienes venideros es Cristo. Cristo fue el cumplimiento de todas las leyes. Hay estudios muy bonitos que te demuestran que cada cosa que se habla en los ritos, en las ceremonias, cada ingrediente que se ponía, son características de Cristo, son formas de las cuales Cristo luego se manifiesta a su iglesia. Estaba todo como figura y sombra, pero ellos no lo pudieron ver. Las fiestas solemnes son periodos de Cristo sobre la tierra, que Él ya cumplió algunas y faltan otras por cumplir. Cuando Él cumple la Pascua, Él está dejando caduca ese sacrificio de los corderos, porque Él era el cordero. Cuando Él luego hace la fiesta de los panes sin levadura, ya quedan caducos los panes sin levadura, porque Él es este pan sin levadura que se lleva el pecado del mundo. Cuando luego viene la fiesta de las primicias ya quedan caducas. ¿Por qué? Porque Él lleva un grupo de cristianos un grupo de santos que resucitaron. Cuando Él resucita, dice en Mateo que los sepulcros de los santos explotaron y algunos fueron a ver a sus parientes. Y ese fue el primer grupo de resurrección, la primera resurrección compartida de Cristo. Y esos suben como primicias al cielo, dice la Escritura. Y entonces las primicias ya no hay que llevarlas más, porque ya son ceremonias que se van a ir cumpliendo. Y la próxima ceremonia que se va a cumplir va a ser arrebatamiento, que es trompeta. Y luego faltará Yom Kippur, el día de expiación, la segunda venida para el mundo. Y luego la última, que es tabernáculo, que es el milenio. Entonces vemos en 7 fiestas solemnes los 7 tiempos de Cristo sobre la tierra. Y vemos como Cristo va cumpliendo estas ceremonias y las ceremonias quedan caducas, porque Cristo ya las cumplió, porque la institución, tanto de la ley ceremonial como de la ley civil y como de las fiestas solemnes, eran demostrar lo que Cristo venía a ser como figura y sombra de lo porvenir. Entonces, este versículo en Hebreos dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
nunca puede quitar el pecado, sino que lo cubría. Amén. Por eso que ahora nosotros estamos basados sobre algo mucho mejor, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, habiendo prefigurado a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, vamos a ver Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Es una total armonía con el versículo de Hebreos. Una sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué estaba describiendo ahí? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Las fiestas ceremoniales, los, los ritos de esta ley sacrificial, que muchos dicen, bueno, se abolió. No es que se abolió, se cumplió. Porque ya no es que, viste que muchos dicen, bueno, la ley ceremonial ya se abolió porque ya no es necesario. No, a ver, el sacrificio de la sangre de Cristo alcanzó una vez y para siempre. Entonces la ley ceremonial se cumplió y a Dios ya le satisfizo que lo que está ahora sobre el altar es la sangre de su Hijo. No es que no hay más sangre. Ahora no tenemos la sangre de machos cabríos, tenemos la sangre de Cristo en el altar del cielo, no en uno hecho por manos humanas, dice la escritura en Hebreos también, sino en el cielo, presentada una vez y para siempre, para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo con plena libertad, porque el velo se ha roto la ley en este sentido, pero quedó abierto porque la sangre de Cristo está en el cielo. Y cada vez que yo clamo a Dios, ya no preciso que un sumo sacerdote una vez al año se presente, ya no preciso que hagan sacrificios los sacerdotes ni que presenten holocausto, porque hubo un holocausto general que fue Cristo en la cruz. Y Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, dicen Hebreos también. Entonces, todo esto vemos que es el cumplimiento, ni más ni menos, de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, que Él está a la diestra de Dios intercediendo por los santos. Ese es el oficio del sumo sacerdote. Amén. Interceder. Y este sumo sacerdote nos conviene, dice también el libro de Hebreos, porque es santo, porque es sin pecado y porque es eterno. No muere. Y como no muere, no se necesita ya más sacrificios. ¿Se entiende esto? Esta es el porqué de que ya no necesitamos más la ley ceremonial, porque Cristo la ha cumplido y porque se ha transformado en algo mejor. En eso que era figura y sombra del Mesías que iba a venir, él directamente el Mesías, como cordero inmolado, derrama su sangre y trae el perdón de pecados para sus elegidos. Judas, sí, 2. Todas aquellas leyes ceremoniales habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías, el único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Amén. Eso es importante. Vamos a leer Colosenses también. Primera de Corintios, no Colosenses, Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Acá habla, y el 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo no está diciendo no celebremos más las fiestas solemnes de Dios, sino que celebrémoslas ahora
pero con el nuevo entendimiento, ya habiendo aparecido Cristo, muerto y resucitado, y dando el cumplimiento de la fiesta. Amén. Entonces, es un error es no celebrar más las fiestas solemnes, pero claro, esto trae mucha confusión, por eso algunos no lo celebran, ¿no? Pero bueno, y si celebran, no hay que celebrarlas, como dice Pablo, de la forma antigua, sino como una conmemoración. Ese es lo que se ha quitado de las iglesias y creo que es un error muy grande de parte de las iglesias que estamos, no hacer memoria de las fiestas solemnes, pero con la connotación nueva. No es que tenemos que matar un cordero, no es que tenemos que hacerlo con los ingredientes, sino celebrémosla con la nueva masa, ¿eh? La masa de la revelación, la masa de que Cristo vino y fue el cordero que quitó. Y cuando nosotros ahora festejamos Pascua, ya no festejamos la Pascua de la salida del pueblo de Israel, porque eso era la figura y sombra de lo que iba a venir. Ahora celebramos Pascua de Resurrección, esta Pascua que me trae a mí el conocimiento de que ahora en Cristo yo obtengo vida eterna y que la Pascua me genera en mí el volver a nacer. Entonces, todas esas cosas son las que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? En distintas materias, no en esta, de cómo se celebran las fiestas solemnes, por qué habría que continuar con la celebración, pero como dice Pablo, con el nuevo entendimiento de cada fiesta, visto ahora desde otra perspectiva. Antes se veía de la perspectiva de que el Mesías como figura y sombra iba a venir, entonces sacrificaban los animalitos. Ahora la mirada es que ya vino el Mesías, vimos que el cordero no era un cordero, sino que era un hombre que fue sacrificado y que se lo llamó el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces todas esas fiestas que hicieron durante 2000 años, hasta que vino Cristo, y todos los corderitos que mataron, no lo entendieron, porque seguían esperando a un Mesías rey y no entendieron que primero tenía que venir el Mesías sufriente. Por eso que mataban el corderito. Primero es Pascua, luego es resurrección. Primero Cristo viene como cordero, luego vendrá como león. Y esa transición hace de nosotros la iglesia que nazcamos y podamos vivir en el Espíritu Santo. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz, nacemos de nuevo. Entonces, toda esa figura y sombra durante 2000 años, esa gente no lo entendió. Por eso que vino los suyos y los suyos no la recibieron, porque no habían entendido las fiestas solemnes. Para ellos eran esos, fiestas, ritos. No entendieron la espiritualidad, no entendieron lo profético de la fiesta. Y por eso Cristo les demanda, ustedes se fijan en lo minucioso y no se fijan en lo más importante, que es la justicia, el amor, el cumplimiento de lo que yo les estaba enseñando en las fiestas. Ustedes mataron durante 2000 años corderos sin entender que un día vendría el cordero, vendría el Mesías y transformaría todo. Y eso es lo que tenemos que entender y creo que esto es lo que se trata de enseñar y se está rebatiendo el antinominianismo, que decía, bueno, ahora como estamos en esta ley, ya no precisamos la ley moral de Dios y podemos hacer cualquier cosa. Si uno hiciera cualquier cosa sería un pagano. Entonces, ¿dónde está mi amor a Dios si yo ahora puedo ser como un pagano? Entonces, Cristo vino para que yo, debe de mejorar mi condición moral, la empeore. No tiene lógica. Por eso que Lutero lo contrarresta y dice, vos sos una persona que está transgrediendo la ley, vos sos un hereje, porque vos le estás diciendo a la gente que vaya a pecar porque ya tiene la gracia. ¿Se entiende? Bueno, vamos, acá estamos otra vez. Qué bueno que te pudiste conectar, Lucía. Bueno, vamos a la segunda parte. Un pequeño resumen para que estamos hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es esta ley que Dios puso en el corazón del hombre. Vimos los versículos, ¿no? Desde el Génesis, cómo Dios instituye al hombre. Vimos el versículo de Romanos donde dice que Dios pone en nuestra conciencia la ley del bien y del mal y que si nunca recibimos el Evangelio seremos juzgados por nuestra conciencia.
y nuestros hechos nos acusarán o nos condenarán, y que Dios no es injusto para dejar a nadie al azar, y que esta ley de obediencia universal que está en la mente y en el corazón del hombre, tuvo en el huerto del Edén una ley particular que era no comas del árbol porque morirás. Cuando el hombre cae en pecado, pasa el tiempo, luego aparece Moisés, y Moisés da los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos vemos que está la ley moral de Dios. Aparte da 360 normas, en donde vemos la ley ceremonial y la ley civil. La ley ceremonial es la ley que forma el precepto de Cristo, ¿no? Que Cristo, cuando Él viene a la cruz, queda abolida esta ley de, de ceremonias, de ritos, de abluciones, tanto de animales como de vegetales, porque Cristo es la ofrenda perfecta que quita el pecado del mundo y que satisface a Dios para ver al hombre como una persona santa y apartada. Entonces la ley ceremonial queda totalmente no caduca, sino que se queda cumplida, esa es la palabra, queda cumplida por Cristo, y la sangre de Cristo está delante del trono de Dios en el cielo, porque dice que no en un templo hecho por manos humanas, o sea, no de este mundo, porque si no lo hacen manos humanas, ¿qué manos se está haciendo referencia? ¿A angelicales o a manos de Dios? Entonces no es un trono de este mundo. Entonces Dios lleva esa sangre y vemos la sangre de Cristo en el trono celestial. Y ese es el cumplimiento de la ley ceremonial que nosotros ya no tenemos que cumplir. El punto 4 que vamos a ver ahora incluye ahora la ley civil. Entonces, como resumen, tenemos la ley general dada a Adán, la ley particular del mandamiento, y luego tenemos, después de la caída del hombre, la regeneración del hombre con una ley que da Dios al pueblo de Israel, que tiene tres ramas: la ley moral, la ley sacrificial, la ley ceremonial o sacrificial y la ley civil. Vemos que la ley moral son los 10 mandamientos y que están intrínsecos siempre dentro del hombre, porque es la ley que Dios pone en el corazón del hombre y que pone en su conciencia. Vimos también que la conciencia está en el alma y no en el espíritu, porque está hablando de personas no regeneradas, pero que luego cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos lo que se llama el fruto espiritual, y dentro del fruto espiritual está el dominio propio. Atendimos también a esta regla de oro que dice la palabra que a nuestra fe le agreguemos virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, y ahí vemos el desarrollo mucho más amplio de lo que es una conciencia almática a un discernimiento espiritual gobernada por el dominio propio, que me da la capacidad de gobernar bien mis, mis conocimientos que amplificaron mis virtudes, que las adquirí cuando tuve fe. Entonces vemos planteado aquí dos aspectos importantes: cómo Dios quería que el hombre fuera y lo que fue. Dios quería que todo venga por la revelación del Espíritu Santo y por la comunión con Él. Por eso que Él caminaba todas las tardes en el huerto. Pero el hombre cayó en el pecado, comió del árbol del bien y del mal, que es la sabiduría mental y la sabiduría que viene por la, la autoexigencia de estudiar y que genera vanidades y un montón de cosas que uno no quiere que el hombre tenga, contra el conocimiento que venía a través del Espíritu Santo y de la comunión con Dios. Por eso que Cristo le dice, cuando en ese versículo tan famoso de Mateo, pero Señor, nosotros en tu nombre profetizamos y en tu nombre, y Jesús le dice, no los conozco, apártense de mí. Hay conocer quiere decir intimidad. Nunca tuve intimidad con ustedes. Ustedes pueden manifestar todos los dones que quieran, porque yo le doy dones a los hombres cuando nacen,
tanto impíos o creyentes, pero ustedes nunca tuvieron comunión con Él. Para Dios es más importante la comunión y la obediencia que la manifestación de dones. Amén. Para Dios es más importante que llenar estadios de gente, la comunión íntima con uno. Porque como dice el mismo Billy Graham, que llenó estadios durante décadas, ¿dónde están los millones de personas que acudieron a mis campañas? Él sacó una cuenta y el mundo tendría que haber estado convertido. Entonces se pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está el impacto de llegar a millones si esos millones luego no tienen como intimidad con Dios? ¿De qué sirve llenar un estadio con 100.000 personas si luego de unos meses nadie tiene intimidad con Él? Entonces, eso es lo importante y lo que tenemos que entender, amén. Que, que lo que busca Dios es que entendamos su palabra, que tengamos intimidad, que tengamos conocimiento de Él, amén. Entonces, eso hace de nosotros eh, distintos entendimientos de la palabra. Vamos al punto 4 y vamos a ver qué son las leyes civiles. Dios también le dio a Israel diversas leyes civiles, amén, que acabaron cuando se acabó el pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de que aquella institución, o sea, aquella nación no está más, siendo solamente sus principios de equidad utilizados en la actualidad. Vamos a ver qué dice Lucas 21, 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24. ¿Qué pasó? ¿Qué toqué? Perdón que... Oh, Dios. ¿Lo leo? Sí, sí, léelo porque yo salí de la pantalla momentáneamente. Bueno, ahí dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes, y lo que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de lo que estén encinta y de la que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán Amén. así los... Está bien, ahí está terminando la destrucción de la nación. Amén. Entonces, vemos que si se destruye la nación, la ley de una nación ya no rige para el resto. Ahora, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Estamos hablando de una nación, Israel, en donde tenía una ley, como dije, una ley que todas las constituciones se basaron en esta ley civil porque estaba muy adelantada. Ahora, nosotros no podemos cumplir la ley civil que está en la Biblia por la sencilla razón que no somos Israel. Amén. Eso se entiende. Nosotros tenemos una ley civil que es la Argentina. Si vivieras en Perú, sería la de Perú, si vivieras en Estados Unidos, la de Estados Unidos. La ley civil era para ese momento histórico y para esa nación de Israel. ¿Se entiende eso? Porque muchas veces quieren decir, no hay que cumplir la ley civil, no, porque no estamos en Israel. Y mucho menos en el Israel de hace 4.000 años atrás. Amén, eso se entiende, ¿no? Eso es algo, un punto importante. Acá pone en mención estos versículos para que entendamos que era una nación, pero que dejó de ser y por lo tanto no tiene leyes que, que tengan jurisprudencia en la ley argentina. Amén.
Lo que dice en la Biblia no tiene jurisprudencia en la ley argentina. Vos no podés ir a una corte y decir, no, porque la Biblia dice en la ley, te van a decir, la Biblia, pero a ver, estamos bajo el Código Penal argentino. No tiene injerencia, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que hay que entender. Por eso queda abolida la ley civil y todo lo que nosotros leemos son meramente cosas que nosotros podemos ir adaptando para nuestro enriquecimiento personal. Amén. Eh, Había leyes civiles de convivencia que son irrisorias para nuestra actualidad, ¿no es cierto? O sea, estaban en el desierto, no había un sistema de cloacas, entonces dice que cuando las personas, uno de las ordenanzas es que cuando las personas, eh, porque no había baños, o sea, cuando las personas hacían sus necesidades, tenían que llevar una palita para hacer un pozo y tapar sus necesidades con tierra para que no se generaran infecciones. Entonces, y eso estaba dentro de las leyes civiles, porque eran de convivencia y de higiene personal. Entonces vemos que, claro, ahora vos decís, te calculás si vos querés cumplir esa ley. Imposible porque tenemos cloaca, tenemos inodoro, y tenemos baño, y tenemos otra forma de vivir. Entonces, como vemos, esto fue adelantado en lo espiritual, pero acotado dentro de su cultura y dentro de los descubrimientos que se habían puesto en esa época. ¿Se entiende esto, no? Es algo, es sencillo, pero bueno, está bueno explicarlo. Luego tenemos para leer Hechos 6:13. Si lo quieren leer, Hechos 6:13. Hechos 6:13. ¿Qué dice? Hechos 6:13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y contra la ley. Esta es un versículo sobre la ley civil, ¿no? La ley del Código Penal, diciendo, según esa ley, ellos podían acceder a los jueces y los jueces podían determinar la pena de muerte, el apedreamiento, ¿no? O impuestos, o multas, o cárceles, o azotes. Nosotros no estamos bajo el sistema de ley, tenemos nuestro código penal. ¿Amén? Eso es algo importante. Cristo dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, vemos que nosotros nos tenemos que adaptar a la ley, pero en un marco en el cual nosotros no vamos a hacer algo que la ley del hombre interfiera con la ley de Dios. Nosotros no vamos a vivir esa época porque la iglesia va a ser arrebatada antes que venga el anticristo, pero los que vivan en la época del anticristo sí que van a tener que elegir entre hacer la ley del anticristo o hacer la ley de Dios. Y eso le va a costar la cabeza o la persecución. Amén. Como dice en el Apocalipsis. Porque si no se dejan poner la marca a la bestia, si no hacen lo que dice la bestia, dicen que la bestia, con su imagen que habla, los va a mandar a matar y los va a perseguir. Entonces, en ese momento va a ser probado el pueblo de Israel una vez más, porque va a ser para el pueblo de Israel y para los que crean en el mundo por el testimonio de los 144.000. A lo que voy es que en ese momento sí, la ley va a estar vigente contra las cosas de Dios. ¿Ven? Eso es un punto importante. Luego podemos leer Hebreos 9, 18 y 19. Hebreos 9, 18 y 19. De donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo su pueblo tomó la sangre del becerro y roció, no, acá dice los libros. Entonces, acá está hablando de que la ley fue dada al pueblo y que el pueblo tenía que cumplir esta ley. Entonces, bueno, todos los demás versículos hacen mención a eso.
Entonces, para cerrar este punto, Dios también le dio a los israelitas leyes civiles que acabaron cuando se acabó el pueblo de Israel. Amén. Entonces vemos que la ley moral sigue porque es la moralidad de Dios, que la ley ceremonial o sacrificial quedó abolida en el sentido de cumplir la ley, pero no quedó abolida porque fue cumplida por Cristo y ahora está la sangre de Cristo en el cielo. Y la ley civil queda abolida totalmente porque Israel ya no es nación en este sentido, ¿no? Ahora el nuevo Israel sí tiene una ley, pero no es, ellos no se basan bajo la Torá para juzgar a las personas, amén. Tienen su propio código penal y civil que aunque está muy influenciado por la Torá, no es la Torá, amén. No es la ley que ves en la Biblia, no es la ley que ellos tienen. Ellos tienen su código penal que está basado en la palabra de Dios, pero que no es esto, amén, para que se interprete bien. Porque ahora está otra vez Israel como nación, porque tenía que volver a surgir para que se cumpla las profecías, pero es un Israel más moderno y que tiene sus propias leyes civiles y su ley para determinar la ley en su pueblo. Ahora bien, el punto 5 dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que la obedezcan. Esto lo vemos en Mateo 19, 16 y 22. Mateo 19. ¿Qué dice Mateo? Dieciséis al 22. El relato del joven rico, ¿men? El relato del joven rico, para no leerlo todo, lo conocemos, ¿no? Es el rico le presenta y dice, dime qué tengo que hacer para ser salvo y el Señor le da la ley moral y el joven rico le dice, yo ya la cumplo de niño. Entonces Jesús le dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo, dale a los pobres. Y como era un hombre que amaba más el dinero que a Cristo, se retira de la presencia de Jesús. Entonces vemos que eso es importante, entender que más allá de mi intención es el cumplimiento de lo que yo hago. Amén. No, no es decir, Señor, yo quiero seguirte. Bueno, me querés seguir, tenés que hacer esto. Ah, no, no, eso no lo quiero. Entonces no lo quería seguir. Amén. Quería alardear de que él cumplía la ley, pero no es simplemente el cumplimiento de la ley. Es el entendimiento de esta ley. Romanos 2, 14, 15 ya lo vimos. Vamos a ver Romanos 6, 14. Porque dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acá vemos la división de Pablo otra vez. No estamos bajo la ley, pero cumplimos la ley. ¿Cómo se entiende esta dualidad? Bueno, eso es lo que le rompe la cabeza a más de uno, ¿no? Que no pueden entender cuando nosotros decimos que somos salvos y que cumplimos la ley por amor. No estamos bajo la ley, pero la cumplimos. Amén. Pero ese cumplimiento de la ley no es porque voy a ser salvo, sino porque entendí lo que Cristo hizo por mí. Y porque entiendo mi identidad de hijo de Dios. Justo estoy viendo un tema en la facultad, pues me falta un año para recibirme de doctor en teología y bueno, estoy estudiando los últimos años y estábamos viendo sobre la identidad, ¿no? Del creyente y quiere decir eso, ¿no? Cuando vos tenés identidad, quién es tu papá, vos sos, ya tenés una característica de lo que es tu papá. Amén. Entonces yo tenía una identidad sin Cristo
Y cuando estoy con Cristo ahora tengo otra identidad. Esta identidad nueva es la que está grabada en mi corazón, la ley de Dios. Porque la Biblia dice que grabaré en ellos la ley. Aquellos que reciben el Espíritu Santo, el nuevo pacto, lo que habla un poco Jeremías 32, creo que es cuando habla del nuevo pacto, pero que tiene cumplimiento con su pueblo, pero que empieza con los gentiles, dice que grabaré en sus corazones mi ley y nadie tendrá que enseñarle al otro la ley de Dios porque todos conocerán la ley de Dios. En un principio ahora se está cumpliendo con aquellos cristianos verdaderos. O fíjate que cuando hay un cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, no importa la iglesia que vaya, vos sentís como una comunión y no necesitas enseñarle mucho porque él ya sabe lo mismo que vos, porque está lleno del Espíritu de Dios. Podrá tener un poco más o menos conocimiento, pero las cosas elementales están en su interior. Amén. Eso se entiende. Entonces se cumple esto de la identidad. Nosotros tenemos identidad como hijos de Dios porque el Espíritu de Dios está en nosotros y porque nos hace ver que tenemos un Padre común que está en los cielos y que nos ha dado su Espíritu para que formemos una familia. Entonces, porque el pecado no se enseñará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que la obedezcan. Y no solo en consideración en su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Porque tenemos que entender que el que la dio fue Dios, y el que la puso en nosotros fue Dios, porque Dios fue el que nos creó. Santiago, Santiago 2:10, ¿qué dice Santiago? Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende unos puntos, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matás, ya has transgredido la ley. Entonces está hablando del cumplimiento de la ley, de lo que es importante. Y ves que la ley son los 10 mandamientos. Siempre que habla de la ley, es como que habla de la ley moral en el Evangelio. Ya no habla de los sacrificios, ya no habla de las leyes civiles. Siempre que vas a ver que hablan de la ley en el Nuevo Testamento, se hace referencia a los 10 mandamientos. ¿Amén? ¿Qué es lo que, es lo que perdura? Es lo que perdura hasta este tiempo. Y no es solamente porque nosotros los estamos comentando ahora. Vos fíjate que eso está en vos, está en mí, está en todas las iglesias de sana doctrina. O sea, eh, sabemos que, que fue abolida la ley y que no estoy bajo la ley, pero la ley moral se cumple en todos. Los 10 mandamientos es algo que está dentro del corazón del creyente, amén. Entonces eso es importante que lo sepamos. Dice, y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Vamos y leímos este versículo. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Amén. Lo vemos, acá pone Mateo 5, 17, 18, pero en realidad es todo el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte dice, ustedes oyeron que a los antiguos se les dijo, y luego dice, pero yo les digo, y refuerza el concepto, ¿ves? O sea, vamos al Sermón del Monte, Mateo 5, que es la moralidad de Cristo, y que no es más que la moralidad de Dios. Entonces vemos que el Sermón del Monte amplifica totalmente lo que es la ley de Dios. Mateo 5, por mostrar uno de los puntos, ¿no? Porque en realidad tendríamos que tocar casi todo el Sermón del Monte, pero 5, ¿cuál puso acá? Mateo 5, 17 al 19, está hablando Jesús y la ley. Dice, ¿no pensés que he venido a abrogar la ley
o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Ahora, eso lo tenemos que entender de la perspectiva que está escrito en ese momento, porque luego en el Evangelio sí queda abrogada la ley. Pero ahí, en esta parte todavía estaba el templo, todavía estaba la ley. Y él dice, no la vine a abrogar, porque él iba a abrogar cuando muriera y cuando resucitara. Entonces ahí sí aparece la gracia, el Espíritu Santo. Y entonces lo que dice Pablo, no estoy bajo la ley. La ley quedó desestimada con la ley espiritual de Cristo. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio, los 4 Evangelios, tenemos que entender que esto todavía es Antiguo Testamento. Cristo no podía no cumplir la ley. Amén. El Nuevo Testamento aparece desde Hechos en adelante, que es la resurrección de Cristo. Entonces, él acá dice, no pienses que he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta ahora, que el cielo y la tierra pasará, pero no pasará ni una jota ni una tilde de la ley sin que se cumpla. Ahora, luego, en el versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no mataráis, y cualquiera que matare será culpable, pero yo os digo, y ahí amplifica la ley. Luego en el 27 dice, oíste que fue dicho sobre adulterio, pero yo digo, ahí amplifica otra vez, ¿entienden? Entonces él empieza a traer esta ley, y cuando él habla de la ley de Cristo, está hablando de estas amplificaciones. Por eso hay una controversia entre si estamos en la ley de Dios o en la ley de Cristo, si la iglesia está en la ley de Dios o en la ley de Cristo, y es lo mismo. Lo que pasa es que Jesucristo, como Dios, amplifica la ley a un sentido sumamente más espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué la amplifica si ya no más la ley sencilla no se podía cumplir? Entonces, ¿cómo es que viene y la amplifica? Pero yo les digo que hagan otra cosa más. ¿Por qué le está poniendo las bases para cuando venga el Espíritu Santo? Para cuando se cumpla esa cadena que te dije, que la fe, a vuestra fe, agregarle virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Que era el conocimiento y el cumplimiento a través del Espíritu y la revelación del Espíritu. Entonces, muchos errores a veces teológicos aparecen porque quieren hacer palabras de Jesús dicho a Israel, traspasarla a la iglesia, que está sobre otras eh, verdades mucho más elevadas, que son la llenura del Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? No, no sé si por ahí lo voy a entender, pero es importante que sepan que los 4 Evangelios todavía estamos en el Antiguo Testamento con respecto a la ley, porque la ley estaba plenamente vigente en sus 3 etapas. En la época de Cristo estaba la ley moral con los 10 mandamientos, pero sí con el cumplimiento exacto de la ley de obras. O sea, si vos cumplías la obra eras salvo, y si no cumplías la obra era muerto. Estaba vigente la ley ceremonial porque seguían matando corderos. Y estaba la ley civil porque estaba todavía Israel como nación. Entonces, en ese contexto se escriben los evangelios. Cristo en la tierra cumplió la ley porque estaba el templo, porque estaba el sumo sacerdote y porque todavía estaban los levitas y la tribu de Leví eran los encargados del sacerdocio. Pero luego cuando Cristo muere, dice que nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio de Leví, sino el de Melquisedec, dice todo el libro de Hebreos. ¿Sí? Te escucho. Te escucho, Lucía. ¿Tenés una pregunta? Bueno, debe tener un problemita con el audio. Cuando tenga la pregunta, Sí, decime, pastor. Lucía. Te escucho. Sí, yo quería saber, quería que si me podía repetir la ley, cuántas leyes ceremoniales y toda esa Tenemos la parte, ley. porque siempre quise saber sobre eso, no tenía muy La claro ley sobre se, eso. Me sí, la ley gustaría se si me divide podía en tres. repetir todo, Claro, la ley cuántas leyes ceremoniales. Ahí yo anoto. claro, o sea, Dígame, tenemos, pastor. la ley se divide en tres. Tenemos la ley La moral, ley. ley moral,
ley ceremonial y ley civil. ¿Sí? Acá en el Sermón del Monte vemos todas estas leyes. La ley moral son los 10 mandamientos, el cumplimiento de los 10 mandamientos. La ley ceremonial eran los sacrificios, las abluciones, todo lo que se hacía en el templo, cuando se mataban los animales, se los degollaba, las ofrendas vegetales, las ofrendas frutales, las ofrendas de paz. Todo eso interviene en la ley ceremonial y queda cumplido con el sacrificio de Cristo. La última ley ceremonial que se hace en Israel es el sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque ellos siguieron haciendo, porque no entendieron que era el Mesías, pero para Dios, el último cordero que Él toma como ofrenda contra el pecado es su Hijo Jesús. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y su sangre es la sangre que Él está en el cielo para remisión de pecados. Por eso que nosotros somos santos, no por nosotros mismos, sino por la imputación que Cristo hace sobre nosotros, de su obediencia y de su sacrificio. Eso fue el sacrificio, esa fue la ofrenda ceremonial más perfecta. Sí, dice la Biblia que una vez y para siempre se hizo este sacrificio. Y luego tenemos la ley civil, que son las leyes que estaban en Israel, que hoy no las tenemos que cumplir porque nosotros vivimos en Argentina y porque estamos en otro tiempo. Eso es más o menos las 3 leyes. Ahora lo que estamos viendo es que tenemos la obligación de seguir cumpliendo la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Y Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos. ¿Se entiende más o menos eso? Ahora, el punto 5. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, como el pacto de obras, el pacto de obras era este que decía que si vos no cumplías la ley, no eras salvo. Y aparte recibías el castigo, que podía ser un pago Sí, pastor, de muchas algo. gracias por la explicación. No, por favor. O la muerte o la sustitución de las cosas. Entonces, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obra, para ser para ellos justificados o condenados, porque ahora recibimos la justificación por la fe en el sacrificio de Cristo. Sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Vamos a ver qué dice el punto 2. Romanos 7, 7:12. Mirá lo que dice Romanos 7:12. ¿Qué dice Romanos 7:12? 12, 22 y 25. Dice lo siguiente, 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está determinando en la gracia que la ley no solamente es buena, sino que es santa y es justa. Amén. Entonces, si yo me guío por la ley, entonces voy a tener actitudes justas, santas y buenas. No solamente por la imputación de Cristo, sino porque el cumplimiento de la ley trae en las personas una elevación espiritual y moral. Y luego dice el 22, ¿no? Sí, el 22. Sí, acá abajo. Romanos 22 y 25 dice, del mismo 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice el 25, así que yo mismo
con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de Cristo, ¿no? Está haciendo la antítesis, la confrontación, ¿no? Entre la carne y el espíritu, Pablo ahí, que dice, miserable de mí, quien me libra este cuerpo de muerte, pero también está hablando de que mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. Entonces, si en la gracia Pablo está diciendo que la ley moral de Dios es mi deleite, que me permite tener condiciones justas, buenas, que, que trae en mí una satisfacción de saber que estoy haciendo lo correcto, quiere decir que no está abrogado, que no porque yo estoy en la ley, yo, porque no estoy en la ley no la tengo que cumplir. Por el contrario, siempre la vamos a cumplir mucho más que la gente que vivió en el Antiguo Testamento, porque se nos sacó la pena de muerte por errar. Y eso es lo importante, que al sacarme la pena de muerte por errar, yo no me volví promiscuo, sino que me volví más adorador de la ley. Y ese es el principio fundamental de esta confesión de fe. El punto fundamental es que la salvación no se pierde porque fui redimido por Cristo y al no perder la salvación, yo tengo la libertad ahora de estudiar la ley, de pensar en la ley, sacándome el peso de que si no la cumplo por el pacto de obra yo puedo perder mi salvación. Entonces, el concepto fundamental es totalmente distinto. Y por eso este punto de la ley, y por esto lo que se está mencionando aquí, que es importante que entiendan este punto fundamental de, de lo que estamos diciendo, que las leyes, tanto la ceremonial como la civil, como la moral, siguen estando a su manera en Cristo Jesús. Amén. Y que cuando yo sigo a Cristo, cumplo las tres leyes. Cumplo la ceremonial porque Él la cumplió. Cumplo la moral porque fue inyectada en mí de una manera más pura y más perfecta a través del Espíritu Santo. Y la ley civil la cumplo porque como buen ciudadano voy a cumplir las leyes civiles de mi país. Por eso que dicen, honren al presidente, oren por las autoridades. Entonces, está diciendo, cumplan las leyes civiles de acuerdo a donde vivan. Porque vieron que dice en la Biblia, oren por sus gobernantes, porque ninguna autoridad es puesta sino por Dios. Entonces, aunque nos parezca que los gobiernos son corruptos y todo eso, es porque cada gobierno, cada pueblo se merece el gobierno que tiene. Y si un pueblo es corrupto, va a tener gobernantes corruptos. Eso está escrito en la Biblia. Eso también es la moralidad de Dios. Pero si un pueblo se humillare y un pueblo buscara a Dios, va a tener gobernantes creyentes. Dios trae la clase de gobernantes de acuerdo a la clase de pueblo. Un pueblo que ora generará dirigentes en la política, porque no porque una persona sea política o tenga ese llamado a la política, no puede ser cristiano. Amén. Hay mucha gente cristiana que recibe este llamado de ser presidente, que recibe el llamado de ser algo en un país, y es una vocación. Ahora, es una vocación genuina si realmente eso es verdad y si realmente está fundado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, no todos nos llamó a ser pastores, no todos nos llamó a ser maestros, no todos nos llamó, pues la iglesia sería todos pastores. Eso es algo que también se ha dicho mal. Vos tenés que identificar tu llamado en Dios y tenés que trabajar a la fe, virtud. ¿Cuál es tu virtud? Dale conocimiento, generar Espíritu Santo, dará dominio propio para que trabajes, para que actúes y para que seas la mejor versión de vos misma. Vos tenés que ser la mejor versión de vos misma. Y eso es un trabajo personal. O sea, si yo soy maestro, me tengo que recibir. Amén. Si sos deportista, tenés que, cada cosa que vos tengas que hacer, estudiá y sé la mejor. Y Dios verá y hará que cumplas los sueños, porque los sueños tienen que ver con lo que Dios pone en nuestro corazón, con las habilidades que tenemos, con los talentos, con las virtudes. Amén. Eso es importante entenderlo. Y por último dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio,
sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Amén. Eso es importante. Y por último leemos Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Efesios Gálatas. Gálatas 3:21, ya te lo leo. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Entonces debemos cumplirla, porque cumpliéndola estaremos ratificando estas cosas. Jeremías 31, que yo te había mencionado hace un rato. Jeremías 31, verso 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová Dios, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto que es el nuevo pacto que empieza con los gentiles, pero que luego va a desencadenar en el pueblo de Israel y que se va a desarrollar en el milenio, tiene este punto que nosotros lo cumplimos, los verdaderos creyentes. Amén. Tenemos la ley de Dios grabada en nuestros corazones. Y damos testimonio de esto. Y sabemos que Él es nuestro Dios. Y sabemos que nosotros somos su pueblo. Amén. Porque está en nosotros, grabado, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando se escribe esa palabra era difícil entenderla porque el Espíritu iba y venía. Pero nosotros ahora tenemos el Espíritu adentro. Y ese Espíritu es el que habla acá, que está dentro de nosotros y que da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:4. Romanos 8:4 dice lo siguiente. Romanos 8:4. ¿Qué dice? ¿Lo quiere leer alguien, el último versículo? Sí, Romanos ahí lo leo. 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. La justicia de la ley es la ley misma que se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu estaba lleno de la ley de Dios, porque es el Espíritu Santo el que escribe la ley. Entonces, el escritor de la ley, cuando entra en nosotros, nos inunda con esa ley y la graba en nuestro corazón. Ahí se cumple que nosotros estamos comiendo no del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que volvemos al estado en que Dios visitaba a Adán y le hablaba y le enseñaba. Amén. Nos falta simplemente encontrarnos con nuestro cuerpo celestial y seremos la creación que Dios quiere que seamos. Entonces, entendemos que es al revés, que alegremente lo que quieren la voluntad de Dios revelada en la ley, cumplen la ley. Y Tito 2:14, este es el último. Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y las buenas obras son el cumplimiento de la ley de Dios. Amén. Entonces, esto es importante entender que este punto de la ley de Dios lo que está hablando es que primero que conozcamos por qué fue escrito, ¿no? Y luego porque hay tres clases de ley: la moral, la ceremonial y la civil, y que las cumplimos las tres a través del Espíritu Santo. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase. Y bueno, en la próxima clase también tenemos un punto muy importante que es del Evangelio y el alcance de su gracia. ¿eh? ¿Cuál es el alcance del Evangelio y cuál es el alcance de la gracia del Evangelio? Así que es un punto muy, muy importante también. Así que bueno, los espero el martes que viene. Muchas bendiciones. Nos estamos viendo. Bendiciones.